Hola, buenos días. Buenos días, me presento. Soy Ángela Cabanillas y pertenezco a la cuarta generación de olivareros. Y bueno, pues seguimos apostando por una agricultura ecológica. Creo que es lo que a día de hoy debemos conocer un poquito más que nada simplemente por los beneficios que tiene para nuestra salud, que no nos tengamos que poner en ellos por una causa que nos vengan recomendadas medicinalmente y demás. Entonces, bueno, pues nosotros nos iniciamos con el aceite relativamente hace poco. Siempre digo que somos los últimos que estamos en el mercado. Y bueno, lo que sí apostamos es siempre por los productos ecológicos. Hoy la cata que vamos a hacer, la vamos a hacer exclusiva de aceites ecológicos. Son todos virgen extra y este primero que os están preparando ahora es un aceite ecológico de aquí cerca, de la variedad morisca. La morisca principalmente está en el sur de Extremadura y norte de la zona de Sevilla, algo también por el Alentejo de Portugal y lo que es la zona de Huelva, es donde se suele dar esta variedad. La morisca es una variedad que la confunden en muchos sitios con la verdial de Badajoz por la similitud de la aceituna. Son aceitunas más bien con buen rendimiento, porque además es un aceite bastante intenso y bueno, pues lo vais a comprobar, el amargor característico de la morisca. Entonces, este primero es un aceite sin filtrar. A ver, el aceite sin filtrar siempre se recomienda para crudo. Más que nada porque un aceite sin filtrar en cocina, al elevar las temperaturas, sin filtrar es porque están todas las partículas, no se ha retirado el hueso de la aceituna y demás, no ha llegado todo el proceso, entonces puede generar quemaduras. Por eso es por lo que no recomendamos el aceite sin filtrar que se utilice en cocina. Para crudo, bueno, sí que es verdad que sus características organolépticas pues se mantienen prácticamente intactas, entonces hay quien le gusta y bueno, pues es algo que siempre en pocas cantidades y siempre pasado por sitios especializados. Que no se haga este zumo de aceituna en casa, porque no se obtiene el beneficio. Al contrario, se puede llegar a generar un problema en la salud. Entonces, bueno, no sé si están todos. Sí, están todos, el primero todos. Vale. Pues, bueno, vamos a hacer una cata hedonística. Normalmente las catas se suelen hacer a ciegas, suelen ser en vasos oscuros, bien los vasos de cata o azules, rojos. Y bueno, esta vez la fase visual la vamos a tener también. No es algo que deba predominar. El hecho de que un aceite pueda ser amarillo, amarillo verdoso, verdoso y demás, no es un condicionante para que el aceite sea un aceite bueno, malo, más maduro, hablamos de ello, más maduro o más intenso y demás. Este es lo que sí vamos a ver, que el aceite sin filtrar es un aceite turbio. Los aceites sin filtrar, igual que las características organolépticas están un poquito por encima del aceite filtrado, lo que sí hay que tener también en consideración es que todos los aceites sin filtrar, la oxidación es más rápida, más que nada porque se pueden llegar a producir lo que son las borras y demás. Al final, el pozo es el que va a bajar. Entonces, bueno, si mantenemos en nuestra mano, por lo menos, para generar el calor, podemos, si queréis, un poquito de fricción, para llevarle lo normal. Cuando hacemos una cata, la fricción de la mano, podemos llegar a tener el aceite a unos 28 grados, que es lo que se suele considerar a la hora de hacer la cata como tal.
Yo hablo mucho y si en estas entremedias alguien me quiere hacer alguna pregunta, por supuesto, estáis abiertos en cualquier momento, ¿eh? A ver, los aceites top, que es como los llamamos, son los aceites virgen extra que están, se sacrifica la cantidad y lo que se obtiene es la cantidad. Esto es una cosa que además venía hablando con mi padre en el camino. No se llega a hacer la lipogénesis del fruto. La lipogénesis es cuando termina su maduración. Entonces, en los aceites top lo que hacemos es el proceso de la lipogénesis está en su comienzo, pero no llegamos a la maduración, ni llegamos a un embero. Lo que se hace es el fruto se recolecta en verde y es aproximadamente aquí en Extremadura, viene siendo octubre, noviembre, es cuando lo consideramos lo que es la primera cosecha, nada de primera prensada, son términos erróneos. Las prensadas eran lo de antes, que eran los que se hacían con los capachos. Entonces son las primeras recolecciones que se hacen. Estos son todos de cosecha temprana. Se nos ha ido. ¿Puedes abrir el micrófono, por favor? No, que preguntaba que si estos están también hechos lo que es el estrujado y el prensado en verde, o todos los que vamos a probar, o hay algunos. Las cosechas son cosechas tempranas. De estos 4 están hechos en cosecha temprana. Luego, la manera de recoger la aceituna es la que determina también lo que es la calidad del aceite. Hay procesos que son intrínsecos y no se pueden modificar por las variedades o por lo que es el olivo, lo que se le haya podido venir el agua de lluvia o el apoyo que puedan tener, porque los ecológicos solamente tienen riegos de apoyos, no se les puede poner un riego continuo. Entonces, es la diferencia con respecto a un convencional, que lo que es el tema de manguera, están puestas todo el año. Entonces, estos sí, estos son todos en verde. Muchas gracias. Lo siguiente es, vemos después de calentar el aceite, nos lo llevamos a nariz, que es la fase olfativa. La fase olfativa ahora han estado sacando cuando empiezas desde barbilla, que te da directamente el aroma, se considera muy intenso. Un aceite con un aroma muy intenso. Subimos luego lo que es entre barbilla y el labio inferior, donde se percibe el aroma, y ahí es donde van tomando las intensidades. Entonces, si el aceite, si lo que es, lo tenemos que llevar directamente a la nariz, la intensidad es más baja. Y luego ya nos lo llevamos a boca para comprobar si lo que es el retronasal va equilibrado. Tomar sorbitos pequeños e intentar mantenerlo un poquito en boca. En la parte del lateral se toman los ácidos, siguiendo un poquito para atrás el amargo, y en la última parte de la boca es donde aparece el picante. Luego lo que sí, solemos hablar de retrogusto, que es una vez que ya hemos ingerido el aceite, queda ese sabor y vuelve otra vez a ello. Es lo que ocasionan normalmente los aceites tempranos, suelen generar los retrogustos, porque tienen mucha fuerza, tienen mucha intensidad en boca. Luego en garganta es donde determinamos si un aceite es dulce o es intenso. Toma intensidad.
Sí, pica un poco. La variedad morisca es lo que tiene y luego además al hacerla en cosecha temprana sí que es verdad que claro es un aceite que toma todavía más fuerza. Pero las moriscas, Verdial de Badajoz, que es la siguiente que vamos a tomar y demás, suelen ser aceites en intensidad en boca, pero luego en garganta no es algo que perdure. Es algo que se queda también más... Si alguien quiere preguntar, que levante la mano, ¿vale? Y así me acerco con el micrófono. Si tomáis un segundo... Es Sí. el más flojito, es el más Sí. flojito. Sí. Es el más flojito. Sí. Que no estamos acostumbrados a saborear las cosas de verdad. Sí. ¿Notáis un equilibrio, lo que es en nariz y en boca? ¿Lo que habéis podido percibir en nariz se corresponde con lo que habéis percibido en boca? ¿No? La intensidad del aroma no se corresponde con la... ¿Qué le ha parecido? ¿Más intenso en boca? Sí. Sí, de todas formas es un aceite que es un frutado, es verde. Nosotros los frutados, está el verde, el maduro, luego hay frutados mixtos y a la hora de lo que es la cata, siempre decimos, bueno, el frutado verde es una hierba fresca, recién cortada, una planta, una tomatera, lo que es las manzanas, es siempre más lo que es las plantas como tal, el tallo. Y luego en el frutado maduro, pues ya nos podemos ir a lo mejor a un plátano, una manzana en su estado más maduro y demás. Eso simplemente porque el proceso puede ser un aceite de recolección temprana y puede mezclar ambos. De hecho, las escalas van de 0 a 10. Nosotros podemos decir, yo percibo un frutado verde de un 7 y un frutado maduro porque puede ser un aceite complejo, que es como le llamamos, y es porque mezclamos. O sea, se puede mezclar lo que es la hierba con un poquito, a lo mejor me da un toque como a plátano, se perciben varios aromas, entonces llamamos que es un aceite complejo. Un aceite complejo en un virgen extra es un muy buen aceite. Pues si queréis pasamos al siguiente porque vamos a ir subiendo intensidades. Sí os recomiendo siempre tomar algo para no mezclar porque a la hora de hacer, quien haya probado de segunda, se intensifica. Yo tomaré agua. Sí. ¿Quieres un poquito de manzana? ¿Te traemos un poquito de No, manzana? no, no. Otra cosa que sí cabe destacar, ahora el aceite de oliva, por fin, estamos volviendo a su origen. Son preventivos. Ahora mismo está como tal el cáncer de mama, el de colon y el de estómago, lo están estudiando la Asociación Española contra el Cáncer y no es medicina, pero sí es preventivo. Entonces, un consumo continuo de estos aceites desde que somos tempranos a lo largo de toda nuestra vida es más difícil que se desarrollen esas células cancerígenas. Entonces, eso también es un aporte bastante interesante a la hora de ello. Luego, además, también los aceites, que lo bueno es que lo hagamos ahora por la mañana, son protectores de estómago naturales. Vienen muy bien, protegen lo que es. Yo os hablo, desde luego, personalmente, porque además padezco mucho del estómago. Y son aceites que lo que hacen es que te mejoran la flora intestinal, aparte que la protegen. A la hora de consumir un alimento, una cucharadita de aceite antes de ello, viene muy bien para proteger el estómago. Al igual que cuando se está comiendo, si en las comidas, creo que estáis hoy bastantes cocineros, si en las comidas se marida un poquito después, lo que hace es que ayuda al proceso digestivo.
Nosotros en varios de los restaurantes en los que tenemos nuestros aceites los recomendamos porque sí que es verdad que al final se gana un plato. Puedes llegar a comerte los 3 platos, pero no tienes esa pesadez. Entonces lo que hace es que ayuda al proceso digestivo y también para ti mismo te facilita que no lleves una pesadez durante toda la tarde, cosa que cuando has terminado de comer tu estómago esté en perfectas condiciones. Además generando también un modo balsa para que no se genere un reflujo, que está bien. Quiero que os vayáis con muchas cosas aprendidas hoy, ¿eh? Vamos al segundo y hacemos lo mismo, nos lo llevamos en mano, un poquito de fricción. Si mantenéis más tapado, tampoco para que se nos vaya mucho el aroma y lo podamos percibir y ver a qué distancia. ¿No tenéis ninguna pregunta? No, tú pregunta todo lo que quieras. En crudo, sí, porque cocinado, a ver, el único que aguanta las temperaturas tan altas es el virgen extra. Es el que aguanta las temperaturas tan altas porque es un aceite que se expande mucho. Entonces, a la hora de calentarlo hay que tener mucho cuidado. Por eso es por lo que insistimos que el virgen extra sea el que se utilice para altas temperaturas, porque el resto de aceites, está el virgen, que las aguanta no a tal grado, pero sí que es verdad que lo que hacen es la parte mala en la que luego ya salen los valores de por qué tenemos el colesterol o por qué tal y demás. El virgen extra es beneficioso para la salud. Es beneficioso para la salud incluso a altas temperaturas porque no llega a perder todo lo que son sus propiedades. Aguanta el calor. Aguanta el calor, lo que pasa es que vamos bajando las propiedades que tiene el virgen extra. No obstante, no se pierden. Todos los que estamos presentando son virgen extra, ecológicos, en cosecha temprana. Los 4 son en ese aspecto, van a ser igual. Diferentes variedades. La primera hablamos que es morisca. La siguiente, esta que vamos a tomar, es verdial de Badajoz. Las verdiales están repartidas por todos sitios. Y son aceitunas, las verdiales y... Bueno, es que además se confunden en muchos sitios. La morisca con la verdial son aceitunas gruesas, además se suelen servir bien en mesa también. Se suele acompañar lo que es la comida, si con una aceituna de mesa de cualquiera de estas variedades es bastante más enriquecido el alimento. A pesar de ser tan parecidas en el aroma. ¿Cuál te ha parecido más fuerte? La segunda. Sí, eso sí os hemos dado la pauta. Según vayamos tomando, la intensidad va a ir subiendo. También es verdad, si empezamos por un aceite más intenso, es más difícil que luego podáis llegar a apreciar. Sí, pero eso es la variedad. Por eso decimos, hay cualidades que son intrínsecas y otras extrínsecas, que las podemos hacer los agricultores y demás, pero las intrínsecas es la variedad. Yo en una verdial de Badajoz no va a poder llegar a tomar la intensidad que tiene a lo mejor una morisca, que en ello es, a pesar de su similitud. Nos lo llevamos a boca y dejamos que pase bien, que pase entre los dientes, que se mueva el aceite. Lo que sí ahora podemos ver que es un aceite más fluido, más limpio, en comparación al primero, que se nota un poquito más turbio. No obstante, no es un aceite sin filtrar como otras veces nos puedan presentar, porque bueno, es un aceite que está prácticamente ya para consumo. Se puede tomar así sin filtrar. Hay aceites que es lo que decimos,
Hay que tener cuidado con el sin filtrar porque se llegan a ver todas las impurezas en ello. ¿Le nota más fuerte? Sí. En garganta lo notáis más fuerte. ¿Lo notáis más fuerte por esta zona o en la zona central? El primero, por el frutado. El frutado es más bajo, el que tiene la verdial de Badajoz. Sin en cambio, las verdiales, este segundo que probamos, en cuanto a los biofenoles, hablamos de biofenoles porque estamos con ecológico, en cuanto a biofenoles es uno de los que más carga tiene. La vitamina E y los biofenoles son de los que más altos nos dan los valores. También es verdad que la verdial de Badajoz se tiene que consumir en un corto periodo de tiempo porque lo que hace es que al final se va quedando un aceite plano. El periodo de oxidación es de los más cortos que hay en cuanto a las variedades de aceituna. ¿Cuánto tiempo más o menos aguanta un aceite de cítrico para consumirlo rápido? Hay que mantenerlo también, preservarlo de la luz y mantenerlos a unas temperaturas ambientes, al menos que estén unos 20 grados, como mucho, 20-22 grados. Y podemos mantener un verdial unos 8 a 10 meses, con lo que es sus propiedades. Si vamos haciendo un calentamiento, vamos bajando. Es lo que tiene. La variedad lo marca todo, porque el último es picual y el picual, dentro de la escala de los de oxidación, el picual es el que más tiempo aguanta. Te puedes ir con un aceite, si se conserva bien y demás, en un torno a unos 2 años, 2 años y medio, aguanta un picual. Pero estamos hablando del aceite que más tiene. Luego hay otras variedades. Aquí en España es verdad que no se dan, hay otras variedades en Italia y demás que son 4 meses, lo que es la oxidación del aceite. Entonces, suelen ser también aceites de superintensivos. Los superintensivos son aceitunas muy pequeñas y lo que hacen su oxidación es más rápida. Espera, es que no te oye nadie. No, que preguntaba que si en la etiqueta ya se diferencian los aceites que vienen de superintensivo o de tradicional, o eso todavía no se puede. De momento no un se consumidor no lo puede diferenciar, digamos. No, no se está poniendo. Lo que te ponen es la variedad. Pero lo que es el modo del tipo de olivar, no. Sí. Vamos a ver. Perdón. Diferencia mucho la forma de cultivo en lo que es la sensación organoléptica del aceite. Sí. En los superintensivos, que es lo que estábamos hablando, las aceitunas son más pequeñas. Lo que tienen menos carne, tienen menos zumo. Entonces, son aceites que necesitan mucha producción para luego un aceite que suelen ser dulces, porque las variedades que suelen poner en los superintensivos son aceites más bien dulces y con unos frutados muy intensos. Lo que pasa es que su oxidación es mucho más corta. Normalmente los superintensivos, las variedades que se permiten aquí en España, más que nada para que no les ataque la mosca o no les ataque ningún, bueno, pues por desgracia ningún tipo de plagas, suelen estar alrededor de unos 6 meses, 8 si hay algún cupás que puedan hacer y demás. Hay algunos que, bueno, lo hacen y meten a lo mejor, el siguiente lo vamos a ver, se les mete un 10% en picual. La picual hablamos que es la que mayor oxidación tiene. Entonces, si existe un cupás, lo que hace es alargas un poco, pero dentro determinante como tal, son más cortos. Normalmente, todos estos vienen de cultivos tradicionales. Puede estar en un marco de un 6x6, lo que es de entre los pies de olivo. Entonces son olivos que lo que es el tradicional que se ve, las ramas, la oxigenación que se permite entre ellos a la hora de la poda.
favorece también el fruto, favorece también el crecimiento. El rendimiento es una de las cosas que podemos acortar más o menos, porque es lo que hablamos. En estos aceites en concreto, lo que se busca es calidad, no cantidad. Entonces, el rendimiento siempre va a ser menor, porque es una recolecta temprana. ¿Alguna duda? Pues vamos, si queréis, al tercero. Y el tercero es para que veáis, hemos estado probando monovarietales y ahora llegamos a un multivarietal. Este multivarietal lleva en concreto son 3 tipos de aceituna: la verdial de Badajoz, cornicabra, la cornicabra es bastante intensa, y un 10% de picual. Ese se utiliza porque además este aceite se consume mucho en cocina, los multivarietales, y con lo que es estos porcentajes, más que nada por eso, para alargar la oxidación. O sea, cada variedad tiene cada variedad entonces tiene algo así como una diana comercial. Sí, podríamos decir como lo que es ciertos porcentajes. Igual que la verdial tiene un porcentaje muy alto en vitamina E y en biofenoles, sin en cambio su oxidación es muy rápida y en temperaturas altas lo que hace es que la oxidación viene antes. No, pero yo me refiero a las variedades. Digamos, alguien que tenga una variedad determinada dice, este aceite es más para digámoslo así, para cocina o para culinaria, o este aceite es para consumo netamente en crudo, o es un aceite de aderezo, o tú puedes utilizar el aceite indistintamente y todos valen para todo. No, lo vamos a ver. Hay aceites que depende del plato que se vaya a cocinar, combinan mejor. Simplemente porque hay que tener mucho cuidado que el aceite no esté por encima del sabor del alimento. Debe existir un equilibrio. En este caso, este aceite, por ejemplo, este que os estoy presentando ahora, es un aceite que se utiliza en cocina porque mantiene el equilibrio con el alimento. Si cocinas un pescado, que normalmente puedan tener menos sabor y demás, hay que tener mucho cuidado a la hora de echar el aceite porque es determinante en un plato. Eso sí que hay que tener mucho cuidado. A la hora puedes hacer el mejor plato, pero si el aceite que se está empleando no es el acorde para ello, va a decir mucho. Lo que pasa es que el aceite es menos conocido, sin en cambio es una de lo primordial a la hora de cómo casa un alimento. Notamos también un frutado verde, intenso. Cuando lo llevamos a boca, al repartirlo, este es como os comento, como lleva las 3 variedades, vais a notar en cada parte de la lengua cómo se aprecia lo que es la verdial, dónde sale la verdial, dónde sale la cornicabra y dónde sale la picual. La picual es en garganta. Sí. No es que perdure, porque además como tal no perdura, sí, pero se sabe que lleva picual. Si me contáis que es intenso. El primero, para mí, es más fuerte que el tercero. Para mí no. El tercero es un poquillo más fuerte por sus variedades. El primero sí que es verdad que le da mucha más fuerza el sin filtrar. Eso también es...
se te oye. Pero si la dices. No me da vergüenza. Que nada, que ha dicho que el frutado era más intenso en el primero, sin embargo, el picor, el picante, pensar que cada persona, los sentidos, el sabor, el dulce, el amargo, el salado, tiene un nivel. Entonces, vosotros ahora mismo no estáis entrenados en un panel de cata. Ella, por ejemplo, que es catadora de panel, ella sí sabe comparar porque ella está calibrada, ¿vale? Para ser catador de panel tienes que estar calibrado, porque si no pasaría lo que os está pasando a vosotros, que alguno el picante sí lo nota, otro no lo nota, para algunos muy intenso, para otros menos. Entonces eso hay que estar entrenado y calibrado, ¿vale? Eso es, cuando queráis especializaros un poquito más, pues ahí, ¿vale? Luego Todo ya está el esto. gusto de cada uno, claro, pero eso no cuenta para cuando haces una cata organoléptica, técnica. Sí, los descriptores son positivos. Esto que estamos hablando de me pica, el amargor que noto y demás, son descriptores positivos, siempre y cuando mantengan un equilibrio. Los aceites deben mantener un equilibrio, no puede haber una diferencia. Nosotros hablamos dentro de la escala de 0 a 10, que os he comentado antes, tanto de lo que es nasal como luego en boca, no puede haber una diferencia de 2 puntos. Para que el aceite sea para considerar un aceite equilibrado, debe mantener, me podéis decir, tiene un picor de 5 y un amargor de 7, pero no un picor de 3 y un amargor de 7. Sería un aceite totalmente desequilibrado y, por supuesto, eso es un atributo negativo y una característica no propia de un virgen extra. Los virgen extras son los que tienen ausencia de atributos negativos y son los que mantienen el equilibrado. A pesar de que luego ya cada uno tengamos una tendencia a tomar un aceite que pueda ser más dulce, más intenso y demás. Pero lo que sí, en la escala nos movemos por lo que son los frutados, la percepción olfativa y lo que es la en boca, la gustativa. No obstante, hoy os estamos regalando la visual también. ¿La calidad del aceite evoluciona con los años que tenga la planta? O sea, ¿va evolucionando con el paso del tiempo? ¿O uno siembra algo y siempre va a ser igual? O sea, el aceite siempre va a ser similar todos los años. La calidad del aceite principalmente es por la lipogénesis del fruto. Si nosotros dejamos que se haga el proceso total de la maduración hablamos de la aceituna negra, vamos a tener un rendimiento muy alto, sin en cambio la calidad baja, porque se van perdiendo esos fenoles, se va perdiendo esa vitamina E, que es característico de una recolecta temprana. Entonces, esas son las características extrínsecas, eso sí lo podemos hacer los agricultores como tal, porque sí lo podemos manejar. Nosotros podemos determinar cuándo hacer la recolecta. Hay que tener mucho cuidado porque en la verdial de Badajoz, por ejemplo, la mosca le suele atacar bastante. La mosca al final es un bichito que entra y va perforando lo que son las capas de la aceituna. Lo que nosotros determinamos cuando viene la mosca, lo que hace es eso, se introduce en el fruto y entre más tiempo esté, al final lo que puede llegar a provocar es un aceite avinado. Un aceite totalmente descompensado, pueden salir los atributos negativos. Luego también la caída del fruto, eso también hace mucho, porque todo lo que es de suelo genera mucha más acidez. Nosotros hablamos que los virgen extras tienen hasta 0,80 para dar de acidez. Entonces, son unos márgenes bastante amplios dentro de ellos, pero la acidez, si se mantienen demasiado tiempo en tolvas. El transporte que se haga también varía mucho. Conocemos todo el mundo en los olivares los sacos. Los sacos no están aconsejados. De hecho, un virgen extra es muy raro que haya venido de un saco. Porque el saco lo que hace es, al final, genera acidez y es fermentación. Lo que intentamos es que el proceso de fermentación de la aceituna sea lo más corto posible porque todo eso pasa luego al zumo. Y ahí es donde
se diferencia. No es tanto por la planta en sí, porque lo que es el árbol, lo único que va haciendo es cada año nos va a dar más frutos, siempre y cuando se le esté cuidando, se le esté oxigenando. La aceituna, claro, normal, irá más pequeña en lo que es en su crecimiento, pero lo que es el después, a la hora de la recolección, del transporte y de lo que es para la obtención. Ahí es donde realmente puedes haber estado cuidando un olivo perfectamente, pero luego tenemos que saber, en la recolección temprana vamos a obtener aceites verdes, pero de la manera que se transporte es lo que va a determinar luego si hay acidez o no. Por eso hay que cuidar todo el proceso de una manera muy minuciosa para esto mismo, porque se nota mucho luego lo que es en aroma, pero en boca, lo que es el retronasal, que vayamos a tener un retronasal equilibrado. Pues, si tenéis alguna pregunta más, vamos, si queréis, al último. Es un monovarietal picual. Es intensidad media. Siempre que hablamos de picual, ya sabemos que el picual, en la escala de los aceites, es el más picante, su propio nombre lo lleva. Sí os recomendamos el enjuague de boca, bien con agua, con la manzana, para que no se intensifique y se pueda apreciar lo que es el aceite como tal. ¿Los aromas creéis que están todos dentro de un frutado similar? Con excepción del segundo. ¿Coincides igual? No. ¿Qué apreciación? Sí, el sabor, pero lo que es la fase olfativa. Lo que hablábamos, unos te puede dar en cuanto destapas, te puede dar directamente, y hay otros que hay que llevarlo más. El último. Es normal, lo que genera el picual es muchas veces lo que es la garraspera. Yo estoy más acostumbrada, lo tomo a diario. Y ahora, una vez que lo hemos probado todos, ¿notáis las diferencias? Este último, por ejemplo, con el segundo, que coincidís todos, que es el aceite más dulce. Las diferencias a la hora del alimento, aquí era donde os comentaba que hay que tener cuidado porque hay aceites que son más fuertes y te piden alimentos más fuertes. Este, por ejemplo, para una ensalada, de las que están haciendo ahora, rulos de cabra y demás ensaladas que llevan alimentos fuertes, casan muy bien porque se solapan. El problema es cuando el aceite se va a comer todo lo que es el sabor del pescado, de la carne y demás. No conviene, y también hay que tenerlo un poquillo en cuenta, que nunca se disfrace el alimento. A mí me gusta, yo soy sumiller del aceite, me gusta dar las recomendaciones de lo que es a la hora del alimento y sobre todo también por precaución. No hay que disfrazar ningún alimento porque hay que saber si es fresco y no es fresco. Igual que el aceite, estamos haciendo ahora la cata, en el alimento debemos también apreciar si es un alimento fresco o necesita de un tapar. Entonces, por eso siempre que los alimentos estén a la misma par con el aceite. ¿Cuál?
La variedad. Por esa zona suelen ser arbequinas. La arbequina lo conocemos mucho, se suele utilizar mucho la arbequina por el frutado. Los frutados son muy intensos lo que tienen, las oxidaciones son más cortas. Sí. Por eso digo que aceites en España, afortunadamente, tenemos muchos tipos de aceite, porque además tenemos más de 250 tipos de lo que es aceites y demás, pero es que son extraordinarios. Bueno, más de 250 tipos de aceite no, porque luego existen los cupás como tal, pero sí que es verdad que son aceites muy buenos. Son aceites muy buenos porque además nuestros olivares son milenarios, centenarios, pero el olivar nuevo que se pone y demás es un olivar también muy cuidado, porque aquí las normas que tenemos hay que seguir unos controles y esos controles de calidad afortunadamente se siguen en toda España. Entonces, por eso no hay que desmejorar ningún aceite, simplemente los sabores, las intensidades y demás, las texturas son totalmente distintos. Pues debe ser quizás alguno así. ¿Alguna pregunta que tengáis? Levantar la mano si queréis saber por alguna forma del maridaje y demás, o cómo tomar mejor el aceite. Ya os he recomendado que al principio del alimento también, tomando una cucharada sopera, cuando se está en dieta o cuando se está en un momento, una cucharada tal cual, lo que hace es la ansiedad que tenemos por comer, que es la que nos genera luego el introducir el alimento tan rápido, que es lo que nos lleva después a todo, lo que hace es esa saciedad, la calma. Entonces, a la hora de ingerir el alimento, tú vas a estar comiendo de una manera más pausada, como si hubieses estado teniendo comidas más seguidas. Entonces, esos son modos también de introducirlo en dietas y el saber comer muchas veces, que es lo que hace que nuestro metabolismo no tenga que ir tan rápido, que es lo que luego nos generan las intolerancias y demás, por eso mismo, porque no llegamos a digerir bien. Entonces necesitamos productos como el virgen extra, que afortunadamente en España tenemos mucho, para digerir, para hacer mejor las digestiones, para proteger nuestro estómago y al final nuestra flora intestinal, que es lo fundamental. Sí. ¿Cuántos tipos de aceite nos recomiendas tener en casa y qué tipo de aceite no nos recomiendas tener en casa? A ver, luego ya... Grosso modo. Yo siempre recomiendo virgen extra. No vamos a desmerecer ningún otro tipo de aceite, pero siempre recomiendo virgen extra. ¿Por qué? Por las propiedades que tiene. Las propiedades tan beneficiosas para nuestro organismo. Es como dice, el saber comer bien te evita muchas pastillas. Pues esto, por ejemplo, a mí en concreto, como os he comentado, yo tengo problemas, me ha evitado 3 pastillas. Sinceramente es algo muy bueno. ¿Problemas de qué tipo? Problemas digestivos. Yo tengo reflujo, intolerancia a la lactosa, el estómago un poco nervioso, entonces el aceite lo utilizo para recubrir las paredes y para darle tranquilidad a la hora de introducir el alimento. En ayunas tengo costumbre de tomar, yo tengo unas lágrimas, me da igual, si las tengo las lágrimas a mano, si no con la cuchara. Siempre tomo un poquito en ayunas y después ya voy a ello, a tomar cualquier alimento y demás. Si en las tostadas, por ejemplo, es aconsejable tomar. Sobre todo el después, pero antes de nada, virgen extra siempre. Y luego, dependiendo el tipo de alimento, si os gustan los alimentos más fuertes, si os gustan los alimentos más suaves, también en ello. A ver, hay aceites como este, por ejemplo, el cupás, que es un poquito, vale para cocina y para crudo, porque intensifica. El cuarto, el primero y el cuarto
valen para lo mismo, pero el primero en crudo por ser sin filtrar. Este no os lo recomiendo en lo que es en sartén. Por las impurezas, sí. No pasa por el decantador, no pasa su proceso de filtrado como tal y demás, entonces lleva las impurezas, que esas impurezas saltan y se pueden generar, de hecho, hay casos, se generan quemaduras y de unos grados considerables. Por eso, no obstante, ahí cada uno, para pescado siempre un aceite que sea más dulce, a no ser que el pescado tenga un sabor bastante intenso, pero lo normal. Y luego sí que es verdad que el picual que habéis probado es en crudo, si se echa en poca cantidad, vais a jugar con contraste de sabores. Aprecia el sabor del alimento y siempre en un reguerito pequeño que se le eche para hacer ese contraste. Aparte, como es uno de los que mejor se digiere, es muy ligero, un aceite que invita mucho al crudo también. ¿Sí? Bueno, pues yo creo que os habéis quedado todos un poco, ¿no? Porque se aprende mucho de alguien que se dedica, aparte de tener su aceite, se dedica al tema técnico. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias por haber venido a Almendralejo, porque ella viene de la Siberia extremeña, o sea que... Gracias a vosotros. Así que, bueno, ahora os vamos a pedir 10 minutillos, ¿vale? Que los que estáis apuntados para la siguiente cata, ahora vamos a sacar el listado.